Sí, no ¿Estás podía bien? entrar, disculpas, había algún problema técnico, así que, Perfecto. bien. Bueno, vamos a presentar a Leonardo Rufiner, que es investigador del CONICET y también de la Universidad Nacional de Entre Ríos, este, y nos va a hablar sobre la representación del habla, sobre todo en lo que es el cerebro, ¿no? Y va a ser una presentación general, y luego Nicolás va a hablar, que está dentro del mismo proyecto, va a hablar de una aplicación especial de esta, este, en esta perspectiva. Bueno, le cedo la palabra a Leonardo. Y muchas gracias por participar. Bien, gracias Alejandro. Disculpas, hubo algún problemita técnico, pero ya creo que lo solucionamos. Eh, yo pertenezco a, como dijo Alejandro, al CONICET, trabajo en un instituto de doble dependencia de la UNL y el CONICET, y también en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Así que tengo esta triple dependencia, vamos a decir así. Y bueno, lo que les voy a contar un poquito es básicamente la línea de investigación que he estado llevando con mi grupo de trabajo en los últimos años, ¿no? La charla se llama Procesamiento Cognitivo del Habla e Interfase Cerebro-Computadora. Bien, vamos a empezar con una introducción muy general, lo que son las interfaces humano-computadora. Bueno, todos de alguna manera estamos acostumbrados a interactuar con la computadora de distintas formas. Los medios tradicionales son el teclado, el mouse, dispositivos táctiles, bueno, gestos, y de a poquito incluso el habla se va integrando como una forma de comunicación cada vez más fluida, digamos, con los dispositivos, ¿no? Pero en el último tiempo el interés un poco de la comunidad ha crecido para tratar de encontrar otras vías alternativas de comunicación que no involucren, digamos, básicamente los medios tradicionales, ¿no? En particular las señales cerebrales. Y vamos a tratar de ver en esta charla cuáles son los últimos avances y hacia dónde está yendo la comunidad en este sentido. Bueno, el habla, como ustedes saben, es una de las señales más utilizadas realmente para la comunicación. Realmente se ha investigado mucho en esta señal y producto un poco de todos estos años de investigación es que los dispositivos, ya dispositivos como nuestros celulares, nos permiten interactuar de forma oral de manera bastante natural, ¿no? También es una de las formas más naturales de comunicación entre las personas. Y lo que quizás a veces no estamos tan conscientes es que transmite un montón de información de diversos aspectos de la persona que está hablando, ¿no? Por ejemplo, el estado emocional, a partir de la voz podemos saber si la persona está triste, enojada, aburrida, cansada, etcétera, ¿no? También podemos derivar rasgos de salud, por ejemplo, en todo esto de la pandemia que nos ha tocado de COVID-19, hay una afección de tipo respiratoria en general y esto por supuesto afecta la calidad de la voz, ¿no? Y es posible, no como un único medio, pero se han diseñado algunas pruebas que permiten tomar la voz también como un elemento diagnóstico para ver el grado de afectación de esta u otras patologías, ¿no? Particularmente son de interés las patologías laringias, que son el tipo de patologías que aparecen en los locutores, en las personas que usan mucho la voz. También a través del habla se transmite información sobre la identidad de la persona que está hablando. Se puede utilizar como elemento biométrico para, por ejemplo, validar la identidad frente a un acceso a una cuenta bancaria o algo que requiere cierta seguridad. Solo o en forma complementaria con otro tipo de métodos biométricos, ¿no es cierto? Como son la huella digital, etcétera, ¿no? Que hoy por hoy están bastante difundidos. Nos da también información acerca de la edad del hablante, el sexo, hay diferencias marcadas entre ambos sexos, en los tonos de voz por medio, ¿no?
Y algo que quizás les resulta un poco más curioso, es que incluso la altura de la persona tiene una correlación bastante importante con el tono de la voz, y esto tiene que ver con el largo del tracto vocal, básicamente, que está correlacionado con la altura de la persona, ¿no? Así que es posible conocer con bastante fiabilidad la altura aproximada de la persona a partir de lo que habla. Y bueno, estos son algunos ejemplos, pero en realidad vemos que hay un montón de información que estamos transmitiendo en el momento que estamos hablando. Ahora bien, la pregunta que surgió en el último tiempo es si es posible utilizar otras bioseñales relacionadas con el proceso de producción del habla, pero diferentes de la señal acústica, que es lo que veníamos utilizando hasta ahora, ¿no? Yo en este momento estoy hablando con ustedes, esto se está grabando, y entonces a partir de la señal acústica, bueno, hay un montón de técnicas ya bastante desarrolladas que permiten extraer toda esta información que decíamos antes. Pero la idea ahora es utilizar otras señales, otras bioseñales relacionadas con el proceso de comunicación para también aprovechar la información que tienen respecto a la comunicación mediante el habla, ¿no? Bueno, esto tiene varias ventajas. Una es que estas otras señales pueden tener información discriminativa que sea complementaria respecto a la señal acústica, estoy diciendo. Esto permite, por ejemplo, una robustez importante al ruido acústico. Imagínense que estoy hablando en la cabina de un avión con un montón de ruido de fondo. Entonces, bueno, señales cerebrales o inclusive algún micrófono localizado en una zona cerca de la garganta, o inclusive la variación, por ejemplo, de la impedancia a nivel del cuello. Bueno, un montón de otras señales que me permiten complementar la información acústica y mejorar, por ejemplo, la robustez. También en estos casos, estas señales pueden permitir algún grado de privacidad mayor que la señal acústica, y permite ayudar a personas que tengan algún tipo de dificultad con la comunicación oral tradicional. Así que estas son algunas de las ventajas. En cuanto a las señales relacionadas con el habla, bueno, sabemos que la comunicación oral humana es un proceso fisiológico complejo que implica la interacción y la coordinación de distintas partes del cuerpo y que produce un montón de señales que pueden medirse y analizarse. Este proceso comienza en el cerebro, un poco básicamente con la idea de lo que quiero transmitir, y a partir de una serie de comandos de todo el mecanismo del aparato fonador, coordinando distintos órganos, la lengua, los labios, la tensión, la cuerda vocal, etc., se va produciendo el mensaje, digamos, que se quiere transmitir en forma acústica, pero se involucran un montón de órganos y por supuesto el cerebro, ¿no? Entonces, en los últimos años, lo que les decía es que varios investigadores tratan de comprender mejor todo el proceso de generación y percepción del habla humana, con énfasis en lo que decimos el procesamiento cognitivo, o sea, cómo todo esto ocurre a nivel del cerebro humano. Bien, como ejemplo de algunas señales relacionadas con la producción o la percepción del habla, aquí les he puesto algunas. Todas las señales derivadas de la actividad muscular, lo que se llama el electromiograma, que se puede registrar con electrodos de superficie básicamente en la zona facial. Las variaciones de la conductividad, lo que se llama el electroglotograma, que yo les dije, tomar por ejemplo la impedancia, la variación de la impedancia eléctrica a nivel del cuello, hay dispositivos especiales para esto. La electropalatografía, que permite registrar cómo va haciendo contacto, por ejemplo, la lengua en el paladar en los distintos momentos de la fonación. La articulografía electromagnética, que es algo parecido pero con medios electromagnéticos. Muchas técnicas de imágenes y videos de distinto tipo, pueden ser desde imágenes de este tipo radiográfica, en vivo, digamos, ¿no? Con filmaciones que permiten registrar la forma en la que los distintos órganos de la fonación van interviniendo en cada una de las etapas de la producción del habla. Y finalmente, las que más nos interesan un poco en esta charla, son las relacionadas con la actividad cerebral. Y aquí hay también un montón, vamos a ver en un ratito con un poquito más de detalle, electroencefalograma, electrocorticograma, y bueno, distintas señales que permiten registrar la actividad a nivel del cerebro. Bueno, y estas por supuesto son interesantes porque permiten también
interactuar lo que llaman interfaces cerebro-computador. Bien. Entonces, ¿cuáles son un poco los desafíos científicos y técnicos que aparecen con estas interfaces cerebro-computador? La primera es la alta variabilidad intra e intersujeto que tienen las señales. Esto es que ya para el mismo sujeto, en distintos instantes, las señales que uno registra son bastante diferentes, incluso bajo el mismo protocolo y en las mismas circunstancias. Por supuesto, esta variabilidad es todavía mayor si hablamos de los registros a nivel cerebral de una persona contra otra, así que este es un desafío bastante grande, como suele ocurrir con otras señales biológicas, pero estas en particular. La baja relación señal-ruido. Existen en el cerebro un montón de fenómenos que se dan simultáneamente, entonces es muy difícil separar el fenómeno de interés del resto de la actividad cerebral. El registro experimental de estas señales es bastante complejo y por lo tanto es bastante difícil conseguir grandes cantidades de datos. Ya vamos a charlar un poquito más sobre esto, para entrenar después alguna técnica que permita decodificar estas señales. Existe un alto solapamiento entre clases. En general, si queremos, por ejemplo, clasificar palabras en base a estas señales, vamos a ver que es bastante difícil la tarea. Alta dimensionalidad, en general tenemos, bueno, por ejemplo, muchos electrodos puestos de alguna manera para registrar estas señales cerebrales, y una alta redundancia, puede ser espacial o temporal. Y finalmente la falta de datos públicos que permitan a la comunidad un poco científica avanzar en el entendimiento y en la solución de problemas concretos alrededor de este tipo de señales, ¿no? Bien, ¿cuáles son las señales cerebrales principales que se utilizan? Bueno, dentro de las que serían invasivas está la electrocorticografía. Básicamente son electrodos implantados adentro de la cabeza. Esta es una técnica que se trata de evitar precisamente por el carácter invasivo, pero que tiene muy buenas propiedades desde el punto de vista de la relación señal-ruido respecto a otro tipo de técnicas. La electroencefalografía intracraneal, bueno, es una variante que también es invasiva y registra de otra forma las señales adentro del cerebro, digamos, principalmente sobre la corteza. Después está la magnetoencefalografía, que utiliza técnicas electromagnéticas para poder registrar la actividad cerebral. La resonancia magnética funcional. Yo no voy a entrar en todos los detalles porque realmente requeriría una charla aparte solo para cada una de estas modalidades. La espectroscopía funcional del infrarrojo cercano, que se ha popularizado en el último tiempo. Y finalmente la electroencefalografía, que bueno, tiene varias ventajas que ahora vamos a ver respecto a las que vimos recién, ¿no? Básicamente es una técnica que se ha vuelto un estándar para el análisis y registro de señales cerebrales. Es no invasiva, es bastante accesible en cuanto al costo de los equipos, si bien estamos hablando en general de miles de dólares, pero respecto a técnicas con equipos que son bastante más costosos, resulta de todas maneras accesible, ¿no? En forma relativa. Por supuesto, todavía estamos lejos de dispositivos que sean accesibles de manera masiva, pero de a poquito vamos avanzando en este sentido. Suele ser portátil, también pensemos en técnicas relacionadas con métodos tomográficos, por ejemplo, cosas así, o algún otro dispositivo, la magnetoencefalografía, que requiere equipos voluminosos y difíciles de transportar. En general, los equipos de electroencefalografía son portátiles o pueden ser portátiles, y tienen un buen compromiso entre la resolución temporal y espacial, cosa que tampoco se da en las otras modalidades de registro, ¿no? Así que bueno, esto hace que sea una técnica bastante utilizada, bastante elegida para este tipo de estudios. Bien, ahora tratemos de pensar o de ver un poquito cómo se manifiesta este proceso de la comunicación oral en el cerebro, o de la comunicación, vamos a decir,
en general a partir del cerebro. La figura que aparece ahí a la derecha es una tomografía por emisión de positrones, que básicamente colorea distintas áreas del cerebro humano cuando se activan de acuerdo a diferentes tareas, ¿no? Arriba a la izquierda lo que pueden ver es que se activa el área visual en la corteza occipital, en la parte posterior del cerebro. Esto es cuando estoy mirando, por ejemplo, una imagen. En la parte de arriba a la derecha pueden ver el área que se activa cuando estoy escuchando una persona que está hablando, una palabra. Arriba a la izquierda pueden ver los centros que se activan mientras la persona está hablando, que principalmente tienen que ver con, como dice ahí, la ínsula y la corteza motora. Y abajo a la derecha, cuando estamos pensando en distintos verbos y los pronunciamos, bueno, se genera este tipo de actividad. Entonces fíjense cómo el ver, el oír, el hablar y pensar palabras activan distintas zonas del cerebro, ¿sí? Este es un estudio que ya tiene algunos años, pero que muestra de alguna manera la actividad metabólica en el cerebro y cómo para cada tipo de actividad se activan distintas zonas, ¿no?, del cerebro. En el último tiempo, ya con trabajos un poco más modernos, se ha empezado a poder tratar de resolver problemas complejos, como por ejemplo este problema que se llama hablar lo que piensas, o sea, a partir de lo que la persona, la actividad cerebral, poder ver qué es lo que la persona está pensando, las palabras que está pensando, ¿no? En particular, hay una serie de paradigmas relacionados con el habla. Uno es lo que se llama el habla imaginada, en el cual los sujetos tienen que imaginarse que pronuncian o escuchan una palabra, pero sin mover los músculos ni producir sonidos. Entonces, este es un trabajo, los gráficos que ven, de un trabajo del 2018, donde hay una serie de electrodos, esto es adentro de la corteza, o sea, es un método invasivo, y hay dos modalidades, una en la cual la persona realmente pronuncia las palabras, y la otra es el momento en que la persona imagina que pronuncia las palabras, y se ve que, por ejemplo, a nivel de la corteza, por ejemplo, motora, aparecen activaciones similares en las dos modalidades. O sea, cuando la persona está hablando realmente, que cuando la persona está pensando o imaginando que está pronunciando estas palabras. Bien, también es posible escuchar lo que la persona está escuchando. O sea, recién queríamos tratar de ver lo que la persona estaba hablando internamente, vamos a decirlo así. Pero es posible también reconstruir el habla a partir de la grabación directa de señales en la corteza principalmente auditiva. O sea, saber lo que la persona está escuchando. Escuchar lo que escucha, podríamos decir, ¿no? Este es un trabajo de 2012, donde precisamente también a través de electrodos en la zona de la corteza auditiva se puede reconstruir una especie de espectrograma, y de hecho los autores, entrando a la página, se puede bajar varios audios con la reconstrucción de lo que la persona está escuchando. Esto realmente es bastante asombroso. Por supuesto, no es perfecto, pero es inteligible, o sea que se puede entender con bastante fidelidad lo que la persona estaba escuchando. Bien, en este sentido, y estos son algunos resultados preliminares que hemos estado trabajando a partir de un trabajo con un alumno de grado, que mediante una base de datos que nos proporcionó gente de la UBA, básicamente lo que sería con transferencia de turno o tomando turnos, digamos, entre quien habla, quien escucha, ¿no? Una conversación, básicamente, donde se registró simultáneamente habla y electroencefalografía. Bueno, a partir de un modelo de regresión lineal, se pudo estimar con cierta precisión la envolvente del habla a partir de las grabaciones del electroencefalograma, ¿no? Esto es con electroencefalografía, o sea, no tiene la misma, como decíamos, precisión por ahí de los registros intracorticales, pero bueno, tiene la ventaja de que no es invasivo, y es un primer avance hacia poder escuchar lo que se está escuchando
con métodos no invasivos. Esto no está publicado todavía, son algunos resultados que les mostramos como preliminares, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre un poco en el cerebro mientras hablamos? Esa es un poco la gran pregunta. La verdad que hay distintos modelos de producción del habla, pero esta es todavía una pregunta abierta dentro de la comunidad. Este es un modelo, por ejemplo, del 2011, donde básicamente va mostrando una serie de zonas del cerebro que se van activando en forma secuencial a partir de el proceso, digamos, de generación del habla, que, como decíamos hoy, empieza a nivel más bien conceptual, y después tiene toda una etapa semántica, sintáctica, fonológica, etc. Y hay una realimentación de todo esto. Yo no me voy a meter en los detalles, pero simplemente decir que este es un proceso que todavía se está tratando de comprender en toda su complejidad con las últimas técnicas. Bien, entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto en el contexto de las interfaces cerebro-computadora? Bueno, básicamente las interfaces cerebro-computadora proporcionan canales de control independientes a las salidas normales del cerebro, es decir, básicamente todo lo que es la parte periférica de los músculos, que son las formas tradicionales de controlar, como decíamos hoy, por ejemplo, una computadora. Entonces queremos utilizar otras vías, principalmente relacionadas con señales cerebrales, vamos a decir, directas. Y acá tiene un esquema muy sencillo de lo que sería una interfaz cerebro-computadora clásica, donde ven un conjunto de señales, perdón, de señales cerebrales a la izquierda. Hay en general algún módulo de extracción de características, por lo menos en el enfoque más tradicional. Hoy con los métodos de Deep Learning es como que está integrada la etapa de extracción de características con la de clasificación, pero bueno, básicamente se trata de clasificar estas señales cerebrales en categorías. Podrían ser estas palabras imaginadas que decíamos recién, y a partir de eso, bueno, se pasa hasta una señal de control a una aplicación que permite controlar, por ejemplo, una silla de ruedas o la computadora de alguna manera, un brazo, etc., ¿no? Este sería el diagrama clásico, ¿no? Por supuesto, esto tiene distintos desafíos en distintos lugares. Hay distintos paradigmas que permiten realizar esta como conversión desde la señal cerebral propiamente a la acción concreta. Están los potenciales corticales lentos. Bueno, yo, otra vez de vuelta, yo solo los nombro, no voy a entrar en muchos detalles porque esto requeriría una charla aparte. Están los potenciales evocados visuales de estado estacionario, los potenciales de relación con eventos, P300, esto bastante, se ha popularizado bastante y es lo que están viendo un poco también en este momento en la diapositiva, es un deletreador. Pero ahí veo que hay un dispositivo directamente implantado en la cabeza, ¿no es cierto? Después está propiamente los más relacionados con el habla, como lo que dijimos, habla imaginada o imaginería del habla, que está relacionado más bien con los paradigmas de imaginería motora, que se usa básicamente también, por ejemplo, imagino que muevo una mano, o que abro, que cierro una mano, etcétera. Bueno, todo eso de alguna manera se puede también analizar y producir algún tipo de señal de control a partir de estas imaginaciones motoras. La imaginación del habla, como vimos hoy, también presenta algún tipo de digamos, actividad en la corteza motora, así que está relacionado un poquito con este paradigma de imaginería motora, pero vamos a ver que hay otros paradigmas relacionados con el habla que no necesariamente tienen un correlato tan directo con lo que es la corteza motora, ¿no? Bien, entonces, en los paradigmas relacionados con el habla, tienen la ventaja respecto a todo esto que vimos recién, que ofrecen una mayor naturalidad y velocidad para el control de dispositivos frente a los paradigmas actualmente existentes en la interfaz cerebro-computadora. Pensemos que la mayoría de estos paradigmas, como ese deletreador que veíamos recién, son unos pocos caracteres por minuto que se pueden transmitir, con lo cual esto produce fatiga, porque hay que hacer un esfuerzo bastante grande para mantener esto a lo largo del tiempo. En general pensemos que también esto tiene interés en personas que tienen algún tipo
de discapacidad para la comunicación y que tienen que usar estos dispositivos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, en estos paradigmas relacionados con el habla, la importancia es que el principal esfuerzo recae en la computadora, en un problema bastante más difícil desde el punto de vista de clasificación de señales, y no tanto en el paciente o en la persona que está tratando de usar esta interfaz. Y bueno, hay una serie de resultados prometedores para clasificación de vocales, sílabas y palabras completas, utilizando distintos señales, pero en particular señales de electroencefalografía, durante el habla imaginada, pronunciada, o ya vamos a hablar un poquito de un paradigma un poco más nuevo que se llama habla interna. Junto con esto ha habido una serie de avances muy importantes respecto al aprendizaje automático, en particular el aprendizaje profundo, que bueno, todos hoy por hoy recibimos un montón de información sobre cómo esto del deep learning o el aprendizaje profundo ha resuelto un montón de problemas con niveles de desempeño muy superiores a las técnicas clásicas. Esto claramente tiene que ver no solo con una mejora en las técnicas, sino con también un aumento en la gran cantidad de datos que tenemos disponibles hoy en día, y un aumento en la capacidad de cómputo también, ¿no? Así que todo esto ha permitido como subir la vara, digamos, en los niveles de desempeño en muchas tareas, y bueno, se espera que mejora en el desempeño se traslade ahora a estas tareas mucho más complicadas que están apareciendo en el último tiempo, sobre todo en relación a estos nuevos paradigmas relacionados con el habla. Básicamente, en el contexto de la electroencefalografía se ha empezado a aplicar este tipo de técnicas en el último tiempo, y bueno, se ve realmente que de a poco la comunidad las ha ido incorporando con resultados bastante prometedores. En cuanto a los paradigmas relacionados con el habla, básicamente podríamos hablar de tres. Uno es el habla silenciosa, se llama silent speech en inglés, no es propiamente un paradigma de BCI, pero es una forma con la cual se puede decodificar el habla sin usar directamente la señal acústica, porque acá no hay señal acústica. La persona puede, por ejemplo, hacer como que habla, o sea, moviendo los labios, pero sin producir sonido, básicamente. Y es posible, con distintas de las técnicas que vimos hoy, registrar señales que permiten decodificar, digamos, lo que la persona estaba intentando decir, ¿no? También el habla imaginada, que ya lo mencionamos, que es aquella en la cual la persona está imaginando principalmente que pronuncia distintas palabras. Y algo que nos va a interesar particularmente en esta charla, y que después va a continuar Nicolás, que es lo que se llama el habla interna o inner speech. Este es un fenómeno que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, ya vamos a hablar un poquito más de este fenómeno, desde la psiquiatría, la psicología, y de la neurociencia en general, y que bueno, en este momento la comunidad un poco del lado de BCI ha intentado empezar a utilizar como forma de traducir esta habla interna a comandos. Bien, ¿qué es esto del habla interna? Bueno, se podría definir como el proceso interno que la persona piensa en significados puros y generalmente está asociado a una imaginación auditiva de su propia voz interior. Acá podemos decir, y varios autores dicen, como que tenemos tres voces, ¿no? Una voz es la voz que escuchan las otras personas hacia afuera. Bueno, ustedes me están escuchando ahora en este momento. Ustedes saben que cuando uno después escucha la grabación de su propia voz, la nota diferente de la voz que uno percibe mientras habla. Esto es porque, si bien nosotros escuchamos la señal acústica en forma directa a través de los oídos, también en la persona que está hablando hay un fenómeno de transmisión ósea de la voz por dentro, digamos, de todo el aparato fonador, y eso hace que la percepción que tengamos de nuestra propia voz es diferente a la que tienen las otras personas. Esa sería la segunda voz, la voz que nosotros escuchamos cuando estamos hablando, ¿no? Y finalmente la tercera voz sería esta voz interna,
que es la voz con la cual pensamos. Este es un fenómeno que, ya les digo, se ha estudiado hace bastante tiempo. No todas las personas, no en todas las personas se da de la misma forma, y esto hace también bastante más difícil el procesamiento de este tipo de señales, porque varía todavía más entre un sujeto y otro. Pero básicamente muchos de nosotros utilizamos esta voz interior para pensar. Cuando estamos en cualquier proceso mental, incluso por ejemplo estamos leyendo, sin hablar, en general estamos escuchando internamente esta vocecita adentro de nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera, y esta imaginación auditiva genera precisamente una activación a nivel de, por ejemplo, la corteza auditiva, similar a la que se produciría si escucháramos realmente esta voz. Pero este fenómeno, que también se conoce como pensamiento verbal, como dice ahí, habla interior, diálogo interno o monólogo interno, también se da incluso en algún tipo de patología. Por ejemplo, hay alucinaciones auditivas, gente que siente voces, que le hablan, bueno, que ya tiene que ver más con algunas patologías, ¿no? Pero que por eso es estudiado desde la psiquiatría. Inclusive hay personas que tienen cierta dificultad para escuchar esta voz interna, y que esto se traduce en distintas dificultades también a la hora del pensamiento abstracto, etc., ¿no? Entonces, todavía se está estudiando realmente este fenómeno, cuáles son las áreas neuronales involucradas. Pues yo les dije recién que había una imaginación auditiva, pero no necesariamente esto es única, puede darse también algún nivel de activación en la corteza motora o en otras áreas relacionadas con los pensamientos un poco más abstractos, ¿sí? Así que bueno, se han hecho distintos estudios, acá hay un par de libros que han trabajado el tema. Y bueno, este es un poco el interés que surgió en nuestro grupo, de tratar de entender un poco mejor y proveer a la comunidad de datos para poder entender este fenómeno. Entonces, bueno, básicamente uno de los principales problemas respecto a estos paradigmas relacionados con el habla es que no hay suficientes datos públicos. Hace unos años, con el grupo, se realizó una primera base de datos de habla imaginada, que es como decíamos, un paradigma que está relacionado más con imaginería motora. Entonces se registraron datos de electroencefalografía con 15 personas, 8 hombres y 7 mujeres de una edad promedio de 25 años, todos sin ningún tipo de patología a nivel auditivo ni tampoco a nivel del aparato fonador. Y bueno, básicamente lo que se hizo con un protocolo, la persona se visualizaba en la pantalla una palabra o una vocal, que fueron los dos tipos digamos, eventos que se trataban de registrar. Imaginaba que pronunciaba la vocal, imaginaba que pronunciaba esa palabra, y se registraban entonces en el cerebro las señales con electroencefalografía. En este caso fue un equipo que tenía pocos electrodos, solo 6 electrodos se utilizaron, o sea que es una base de datos que tiene una resolución espacial relativamente baja, pero bueno, en ese momento fue el equipo que teníamos a disposición. Y se grabaron dos modalidades, una modalidad pronunciada, simultáneamente con el registro de la actividad cerebral, y una modalidad sin pronunciar, que era la de habla imaginada. A la fecha el trabajo tiene el orden de 30 citas, y bueno, eso nos pone muy contentos porque realmente la comunidad ha utilizado y ha mejorado muchísimo los resultados que habíamos nosotros generado en primer momento, con técnicas un poco más clásicas. Hay varios métodos que utilizan técnicas de deep learning y que han logrado muy buenos resultados con estos datos que se generaron entonces en 2017, ¿no? Bueno, hay otras bases de datos, como decía, son pocas, pero hay algunos datos, sobre todo de habla imaginada, principalmente, que se pueden obtener. En general son bases de datos pequeñas, y este es un problema para las técnicas actuales, que ustedes saben que requieren, que tienen grandes, cientos o miles o millones de parámetros, y por lo tanto requieren grandes cantidades de datos, o técnicas especiales, y en eso estamos trabajando también, de aumentación de datos, ¿no? Que permiten, o de transporte óptimo, que quizás
Nicolás puede comentar algo de cosas que está haciendo, ¿no? Así que bueno, como realmente no había datos, sobre todo de habla interna, es que desde el grupo se grabó en colaboración con gente del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la UBA, una base de datos nueva. Yo no voy a entrar acá en muchos detalles porque esto te queda un poquito más del lado de Nicolás, pero simplemente decir que el trabajo está en vías de publicarse, ya la base de datos está disponible para trabajar y de hecho ya hay trabajos publicados incluso con esta nueva base de datos y un montón de descargas, lo cual demuestra el interés de la comunidad en este tipo de datos que permiten avanzar un poco en la comprensión de estos fenómenos tan complejos. Y bueno, termino un poquito también presentando a los principales colaboradores, que por supuesto esto no se hace solo, hay todo un grupo que ha estado trabajando en esto. Estos son los colaboradores principales, muy rápidamente. Este es el grupo del CINC, el Instituto de la UNL y CONICET, donde, bueno, esta es una de las líneas, pero realmente hay muchas líneas de trabajo en otras áreas, ¿no? Estas son algunas referencias, por si luego te quieren buscar algunos de los trabajos que estuve mostrando, algunos resultados. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias y quedo a disposición por las preguntas.